Buenos días. Vamos a revisar estructura del corte transversal del tallo del género Eleanthus, una planta conocida cotidianamente como girasol de familia Asteraceae. Es una planta dicotiledónea que tiene forma de crecimiento o forma de vida herbácea y no cuenta con el crecimiento secundario. Vamos a revisar el corte transversal de su tallo y vamos a reconocer principales tejidos que podemos encontrar en esta estructura. Para esto utilizaremos el microscopio óptico. Voy a cambiar a la vista de cámara de microscopio óptico y podemos observar aquí un fragmento del tallo de Eleanthus. Al desplazar el espécimen que tengo, podemos observar precisamente estructura celular muy bien marcada y distintos tipos de tejidos que evidentemente están presentes en este tallo, en este corte. ¿Cuáles son estos tejidos y cómo está organizado en general el tallo? Si nosotros tomaremos todo el tallo, podemos observar que en su corte existe una zona periférica o zona del margen del tallo que entra en contacto con el aire. Esto será entonces lo que reconocemos como sistemas de cubierta o sistemas externos de la planta. En este caso están representadas por epidermis. Epidermis particularmente cuenta principalmente con células de un solo tipo, células ordinarias del epidermis. En algunas ocasiones, sin embargo, podrían observarse también las estomas en epidermis de plantas con flor, como Eleanthus. Podemos aquí observar en el centro de este campo de visión una estoma con un espacio subestomático. Hacemos un pequeño acercamiento a este elemento. Y me estoy cambiando del objetivo 4 a objetivo 40. Voy a enfocar un poco más el microscopio. Ajusto la luz. Y bueno, buscando este estoma. Está más abajo. Sí, aquí está. Esto es exactamente una estoma que podemos encontrar en epidermis del tallo de Eleanthus. Tiene dos células guardas que permiten regular apertura y cierre de este estoma e incluso un pequeño espacio subestomático. Pero claro, realmente tallo de plantas no necesariamente tiene papel fotosintético, pero cuando trata de individuos jóvenes sí cuenta con parénquima con cloroplastos y entonces podría llevarse a cabo proceso de fotosíntesis, para lo cual el intercambio de gases es necesario y también, por supuesto, la respiración es otro pues, proceso importante. Ya quedando en esta ampliación 10 del microscopio, nos podemos observar también que por debajo de capa de células de epidermis, que son todos uniformes, también existe una cutícula por encima de epidermis. Existen algunas células con paredes celulares un poco más gruesos que los de parénquima que rellena todo el tallo, ¿no? Si nos comparamos, por ejemplo, forma de células en esta zona y los que están inmediatamente por debajo de epidermis, podemos notar la diferencia. Incluso si nos acercamos un poco más a estas células, cambiando a objetivo 40, aquí voy a ampliar objetivo 40 y tengo que ajustar la luz de nuevo y enfoque.
Bueno, estamos viendo exactamente la parte inmediatamente por debajo de epidermis y se puede ver que tiene presencia de lignificación. Estas células que están por debajo de epidermis, incluso células del mismo epidermis, están algo lignificadas en las esquinas, básicamente. Y este es exactamente lo que se conoce como colénquima angular. Este tipo de tejido entonces tendrá propósitos mecánicos y protege la planta de los distintos factores adversos externos, ofreciendo una protección mecánica. Son células relativamente redondeadas, pero con una acumulación de lignificación en algunas zonas del espacio entre las células. Bueno, voy a regresar nuevamente a ampliación 10, que estaba anteriormente, para poder continuar la explicación. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos el tejido de epidermis y por debajo de epidermis existe colénquima angular. Es lo que típicamente observamos en la mayoría de las plantas con flor y sobre todo dicotiledóneas. Después, si nosotros vamos a revisar qué es lo que se encuentra más hacia adentro de este tallo, observamos una parénquima. Bueno, parénquima es todo este tejido que ya no tiene señas de tener lignificación y más bien es tejido fundamental del tallo. Tamaño de células de parénquima varían, son más pequeños en la parte periférica y si nos movemos a la parte central del tallo, van a ser bastante más grandes. Parénquima es un tejido que contribuye a mayor cantidad de volumen de la planta típicamente y su papel podría ser almacenamiento de nutrientes y de agua y precisamente podrían tener estas células vacuolas muy grandes. Lo que vemos aquí, sin embargo, son paredes celulares, únicamente son paredes celulares delgadas y también las células de parénquima a veces podrían tener cloroplastos, por ejemplo, en algunas que se encuentran cerca de la superficie de la planta, tal vez se podría observar algunos puntitos de color verde. Estos son cloroplastos que están desplazados a la periferia de las células principalmente, por lo general, y bueno, los podemos encontrar aquí. Parénquima que está por debajo de epidermis inmediatamente se llama corteza, parénquima de corteza. Después, ya si nosotros clasificamos parénquima que se encuentra más hacia adentro del tallo, va a ser parénquima de médula, es lo que se encuentra en la parte central del tallo. Incluso es mejor verlo en la ampliación más pequeña. Aquí tenemos exactamente entonces parénquima de corteza. Después, esta es parénquima de médula del tallo. Células en médula están mucho más grandes. Y bueno, básicamente es exactamente el espacio central del tallo donde observamos este parénquima. También observamos unas estructuras parenquimatosas que están colocadas en medio de elementos conductivos. Bueno, más bien existen elementos conductivos que son estos haces vasculares. Y entre ellos observaremos precisamente regiones intrafasciculares que son rayos medulares. Estos rayos medulares conectan médula con la corteza. Bueno, y de hecho toda la estructura del tallo, tal como la estamos observando, corresponde a la estructura típica de una planta dicotiledónea, donde existe un anillo de tejidos vasculares. Y en este caso el anillo está conformado por haces vasculares individuales que están separados unos de otros por medio de estos rayos medulares.
Este tipo de estructura del tallo tiene el nombre eustela. Eustela se aplica en particular a caracterización de organización del sistema conductivo, sistema vascular del tallo. En plantas vasculares existen varias opciones para organización de sistema conductivo y en particular en caso de las plantas con flor dicotiledóneas podemos observar típicamente eustela, que podemos también llamar estela verdadera, porque la palabra eu es lo que nos entendemos como verdadero o tiene este significado. Bueno, vamos ahora a revisar un poco más de cerca un haz vascular. ¿Qué es lo que encontraremos en un haz vascular? Voy a cambiar nuevamente a ampliación 10. Y vemos aquí un haz vascular individual. Bueno, por ejemplo, este haz vascular. Bueno, tenemos aquí entonces la parte del haz vascular que se encuentra más cerca a la periferia de planta, a epidermis, está representada por un conjunto de células que tienen lignificación. Pero estas células no son células conductivas, no es parte del tejido conductivo realmente. Más bien es un tejido mecánico. Y este tejido mecánico es lo que encontraremos en la parte externa de las vasculares. Típicamente sirve para protección de los tejidos que se encuentran más abajo de los daños, adicional a lo que ofrece colénquima. Son las células que encontramos en este tejido tienen paredes muy lignificadas, están por eso coloreadas con tonos rojizos, rosas. Y estas células podrían ser fibras o esclerídeas. Bueno, podrían ser en muchos casos células alargadas sin ramificación, con unas paredes muy gruesas e incluso algunas veces no tienen también protoplasto. Después tenemos una zona un poco más abajo que es completamente distinto de apariencia. Esta es la zona de floema. Floema se encuentra por debajo de este tejido mecánico y es esta parte. En floema nos podemos encontrar normalmente en plantas con flor células que son elementos cribosos o células cribosas y también células acompañantes. Elementos cribosos en plantas con flor no cuentan con el núcleo, pero sí tienen protoplasto. Bueno, sin embargo, en cortes transversales es un poco difícil observar la estructura de estas células cribosas en microscopía óptica. Lo que sí podemos ver aquí es que tienen paredes celulares bastante poco gruesas, comparando con fibras que estaban aquí, o con los elementos de xilema que están en la parte más hacia adentro o hacia rumbo a la parte central del tallo. Y además, bueno, son células de diferentes tamaños. Hay unas más chicos, estas van a ser células acompañantes y a veces incluso tienen núcleo. Y otras son más grandes. Estas van a ser principalmente células cribosas como tal. Bien, y en las plantas que no cuentan con el crecimiento secundario, realmente no tenemos tejidos meristemáticos aquí. Entonces, particularmente en este Helianthus, no encontraremos el cambio vascular. Inmediatamente por debajo de floema se encuentra otro conjunto de células lignificadas con paredes muy gruesas y estas células tienen apertura también enorme. Aquí incluso se puede observar que algunas veces hay un pequeño fragmento de lo que es su pared que se metió aquí adentro de cavidad de célula. Sucede que es engrosamiento
espiralado que tiene esta célula y tal como lo cortaron cuando estaban elaborando preparación, fue cortada y se desplazó hacia el centro de la célula. Bueno, entonces estos elementos son elementos de xilema. En este caso particularmente es metaxilema. Y son vasos principalmente. Vasos que podrían tener diámetro grande y tener distintos tipos de engrosamiento de paredes. Estoy cambiando nuevamente a ampliación más pequeña para que sea más fácil observar todo el vascular. Bueno, aquí tenemos los vasos. Entonces, hay vasos más o menos grandes. También podrían existir tejidos dentro de estructura de xilema. Y todo este conjunto de elementos sirve para conducir soluciones de sales minerales. Este tejido conduce de forma ascendente los sales minerales desde raíces hacia los órganos de plantas, principalmente hacia los ojos. Y tejido de floema, que también es un tejido conductivo, conduce lo que se conoce como savia elaborada. Son las soluciones de azúcares, productos de fotosíntesis, y los conduce tanto hacia las partes distales del sistema de ramas de plantas como hacia las raíces. Entonces, por ejemplo, si es en el tallo, podría suceder que flujo será descendente en floema en particular. Bueno, así que entonces tenemos aquí haz vascular conformado por tres principales tejidos: xilema, floema y tejidos mecánicos, en este caso fibras. Y por fuera está rodeado por una parénquima limítrofe que realmente no es muy diferenciada de la parénquima del tallo en general, pero quizás se podría aquí tener estas células un poco de otra forma y de esta manera van a ser entonces las células que podemos reconocer como otro tipo de parénquima. Bueno, entonces en resumen tenemos estos elementos como elementos claves en la construcción del tallo de Helianthus. Tallo que es típico para planta dicotiledónea, pero que no tenga crecimiento secundario. Estoy demostrando distintas variantes de cómo podrían ser estos haces vasculares para que ustedes tengan una idea sobre la diversidad de sus morfologías, bueno, diversidad de su organización, más bien anatómica y histológica en este caso. Aquí son distintos tallos, distintos haces vasculares. Bueno, muchas gracias. Esto es todo para este video.